que os hemos visto muy a gusto y hemos dicho, esto lo superamos. Y aquí estamos. Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, la pérdida, y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que nos llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. Esta frase, que es de Elizabeth Kubler-Ross, fue una frase que busqué rápidamente ayer cuando conocí por teléfono a Antonia. Estuvimos un rato conversando entre gritos de mi peque y el jaleo que había en casa de las tantas por la noche, casi las 10 de la noche. Y al rato de estar hablando con ella, claro, a mí Bernard me había hablado de una señora. Al rato paré la conversación y le dije, Antonia, ¿qué edad tienes? Parece que tengas 20 años. Y una voz de una niña de 20 años. Y me dijo, bueno, parece que quizás sí, pero tengo 61 nada más. Antonia se ha dedicado a la enseñanza durante toda su vida, 38 años dedicados a ser maestra de primaria, nada más y nada menos. Es pedagoga, es profesora de yoga. Y me dijo, pero ante todo, mi mejor título en la vida es el de madre. Y eso me dio de lleno, porque siento lo mismo. Antonia está en pleno proceso de superación de un melanoma interno tremendo y ha vivido la situación límite de estar más allá que aquí, siendo allá lo que sea y aquí lo que sea. Una gran sonrisa, una mujer que obviamente es bellísima, pero es que además lo es por dentro. Acabamos de conocernos, pero hay cosas que son de verdad tan evidentes. Bienvenida, Antonia. Muchas gracias. El tema es que a Bernard, que me acaba de contar la historia, le he preguntado pues por qué estaba Antonia aquí, y me lo ha dicho. Porque Bernard, entre otras cosas, es un tío absolutamente sincero. Me ha contado la historia y la verdad es que he alucinado, ¿no? Y lo voy a contar. Bernard tuvo un proceso tremendo en su vida, que es cuando perdió a su hermano, y en ese momento que él me decía que renegó de todo y de todos, pues apareció Ana, su hija, y encontró una mano a la que cogerse con fuerza, y con ella la mano de Antonia, que literalmente me habló del momento en el que le cogiste la mano y le dijiste, no estás solo, no estás muchísimo menos, ¿no? Una vez se encuentra almas, personas, energías, bueno, gente que de verdad cambia las cosas, en definitiva. Antonia está aquí para hablarnos de su vida, de su experiencia de vida. Haremos una pequeña introducción porque me decía, yo del cáncer no tengo ninguna intención de hablar, no es el tema del que he venido yo a hablar, pero obviamente ha sido el resorte y un poco lo que lo ha cambiado todo. Sí. Bueno, una tremenda enfermedad que te ha llevado al límite. Sí. Pues vamos a ver por dónde voy a empezar. Me gustaría comentar, antes de hablar del cáncer y de todo el proceso que me está suponiendo, de qué me han enseñado los niños a mí en 38 años. No han sido 38 años, fueron los últimos 8 años de mi vida los que dediqué a trabajar con niños muy pequeñitos, muy pequeños, de 6 a 8 años o por ahí, ¿no? Me atreví por fin a trabajar con esos niños. Anteriormente me habían dado miedo, porque comunicarte con los niños, a pesar de que yo he tenido 3 hijos, pero sabía lo difícil que era comunicarte con ellos a un nivel en el que yo todavía no había entrado. Por eso les tuve ese respeto. Pero me jubilé el año pasado, 8 años antes, ya me atreví a trabajar con esos niños porque me sentí preparada. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando empecé a trabajar con ellos, yo iba muy intelectualmente preparada, porque pensaba que era eso lo que necesitaba. Me di cuenta que los niños me enseñaban a mí cada día, hasta tal punto que con el primer grupito que cogí de 6 años, que tenía que enseñarles a leer y a escribir, el método que cogí no me duró, un método buenísimo de lectura y de escritura, no me duró más de un mes o mes y poco.
¿Por qué? Porque los niños cada día me decían que eso que estaba haciendo con ellos no funcionaba. Y me lo decían de mil formas, con sus actitudes, con su cuerpo, porque los niños pequeños, los niños no hablan nuestro lenguaje, hablan otro lenguaje que es muy difícil de interpretar. Esta cuña educativa que quiero transmitir, pues tiene, aparte del aprendizaje, porque soy realmente una enamorada de la gran importancia que significa tener delante niños. Yo lo digo para educar, porque no es educar, es ayudarles a crecer, ayudarles a ser seres humanos realmente. Entonces, aquellos niños, aquel grupito, fueron los primeros en enseñarme montones de cosas durante 9 meses que duró el curso. Tengo que quitarme el sombrero desde aquí ante aquellos niños, aquella promoción, porque fueron unos grandes maestros para mí, mucho más que todas las carreras y todos los estudios que había hecho y todos los libros que me había leído. ¿Y qué fue lo que me enseñaron aquellos niños? La primera cosa, porque además eso ha sido como un preaprendizaje que me ha servido a mí después para mi enfermedad, porque justo me he jubilado y me he puesto enferma. Bueno, pues así es la vida, ¿no? Ahora que tenía tiempo, pues a curarme. Entonces, lo primero que me enseñaron los niños fue a quitarme las rigideces de mi cabeza. Las programaciones, todo eso tan rígido que tenemos en nuestra cabeza, de verdad, eso encierra nada más que miedo y miedo. Porque no podemos salirnos, somos como si fuésemos un burro que vamos con esas orejeras así, ¿no? Chin, chin. Si tú te quitas eso, tienes una panorámica impresionante. Pues esos niños me enseñaron a quitarme esas orejeras, a quitarme esas rigideces, a tirar por la borda, es decir, fuera el método, porque la primera que se aburría cada día cuando salía del aula era yo. Si me estoy aburriendo yo, ¿cómo no se van a aburrir los niños? ¿Qué voy a poder transmitir a los niños si estamos todos aburridos? Y me atreví a tirar a la basura aquel método de lectoescritura y a dejarme fluir con los niños, a ver los niños lo que me pedían y lo que yo era capaz de crear cada día. Y fue todo un experimento que fue una verdadera maravilla, pero una verdadera maravilla, y a partir de esa primera promoción yo me quité todos los miedos como maestra a la delegación, a no sé qué, a todas las rigideces de las programaciones, de todo, y fluir con los niños. Eso no significa no significa que vas cada día así, no, sino que tienes que entrar en otra sintonía, y eso sirve igual para la vida. Si tú te quitas las rigideces, tú entras en otra sintonía y en otra vibración, y la vida va fluyendo. Eso lo ha dicho muy bien Nerea anteriormente, me identifico mucho con todo lo que ha dicho, porque de verdad que es así. Te quitas el miedo, fluyes con la vida, y tienes que estar atenta, tienes que tener las antenas limpias para poder recibir esa información, para poder conectar con lo que de verdad te está queriendo decir el universo y la existencia en cada momento, ¿no? Porque si estás rígido, si estás con todo eso tan así, tan constreñido, tú no vas a poder conectar con nada. Estás en lo tuyo y te vas a morir con lo tuyo, ahí, con eso, como te vaya, ¿vale? Pues los niños me enseñaron a quitarme esa rigidez y ese miedo, ¿no? Y a fluir. Me enseñaron también a aprender su lenguaje, a comunicarme, a poderme comunicar con ellos, a saber interpretar, a saber leer más allá de lo que tú estás viendo en un ser humano. Porque en el fondo, cuando tú tienes delante cualquier ser humano, da igual, dentro hay un niño. Puede ser un niño herido, con mucho miedo, que va súper tapado, o puede ser un niño con mucha salud, que se deja ver, ¿no? Y eso es muy bonito, cuando se empieza a identificar. Y sobre todo los niños me ayudaron a crecer con ellos. En los últimos 8 años, junto con mi propia evolución, que yo ya traía, lógicamente, porque cuando ya me atreví a coger esos niños, porque yo ya venía con algo de preparación, si no hubiese sido capaz de romper esa barrera. Aún así, me armé bien de mi método de lectoescritura y todo por si acaso, ¿no? Eso es miedo. Entonces,
me di cuenta cómo cuando tú te conectas con los niños y de verdad vibras y estás abierta de corazón a comunicarte con ellos. Eso no significa para los padres, para los abuelos o para los profesores, si hay algunos. Por supuesto, de que Ale pues está todo ancha es Castilla, no es eso, ¿eh? O sea, los niños necesitan límites, pero límites con amor, necesitan disciplina con amor, y necesitan una guía. Tú eres su guía, pero también me enseñaron mucha humildad, porque ¿qué clase de guía soy yo para los niños? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué quiero transmitirles? ¿Realmente soy un ejemplo de guía? ¿No tengo que revisarme nada? Muchas veces a lo mejor tenemos que escuchar a nuestros hijos pequeños, por muy pequeños que sean, porque nos dicen verdades como templos. Pero ¿qué pasaba antes con la educación de antes? Porque no nos dejaban expresarnos. Entonces hoy los niños pues tienen más capacidad y a veces tenemos que escucharlos porque nos dicen lo que no queremos oír, ¿vale? Entonces crecer con ellos, y desde aquí os invito a los padres porque claro, no es cualquier cosa tener delante un niño para ayudarle a crecer. Para mí es una responsabilidad impresionante. Yo creo que la que más. Yo cuando me hice maestra realmente no tenía ni idea de dónde, en qué mundo me había metido, ¿eh? Porque imaginaros, nosotros, cada uno de nosotros, somos el resultado del niño que fuimos. Y se habla de que a los 5 años ya está configurada y constituida toda la personalidad. Toda nuestra personalidad. Están puestos todos los chips, todos los esquemas. ¿Y qué esquemas hemos recibido? Pues los que nos han dado, los que hemos mamado. Y eso se han ido consolidando y configurando, y aquí estamos, cada uno con nuestra cosa. Por eso es tan importante desaprender, deshacer el camino, ¿no? Algo que reflexionando sobre esto me ha venido precioso, ¿no? Ha sido darme cuenta cómo nacemos como bebés, ¿no? Hasta los 5 años se configura la personalidad, 5 o 6 años o así, y ya luego no tenemos más que eso se consolide bien, la estructura bien consolidada, chin, 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 y a veces 90 años, 80, 50 da igual, y te quedas así, ¿no? Te vas al otro barrio con lo opuesto. Pero lo interesante, si de verdad le echamos valor a la vida y decimos, yo quiero conocerme, yo quiero sanarme, yo quiero irme de este mundo de otra forma, por Dios, yo personalmente creo en la reencarnación, pero bueno, eso da igual, que nuestra conciencia pues se vaya con algo de evolución. ¿Cómo no vamos a ir igual que hemos venido? Para eso hace falta mucha humildad, y hace falta querer, y hace falta ser valiente, ¿no? Pues si nosotros en nuestro trayecto, desde que hemos nacido, los 5 años, los que hemos ido, y en algún punto de nuestra trayectoria nos hace algo clic, y decimos, quiero salir de ahí, quiero evolucionar, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué he enfermado? ¿Por qué tantas cosas? ¿O por qué sufre porque ya no solo por nosotros, sino ¿por qué pasa tanto sufrimiento a nuestro alrededor si estamos un poco sensibilizados? Y esto no es que me esté poniendo dramática, la vida es bella, la vida es bonita, y si estoy aquí es para dar porque así lo siento, y ahora más que nunca, aunque esté atravesando por una enfermedad grave, ¿no? La vida es bonita. Si hemos sido valientes para hacer ese recorrido con valentía, con honestidad, con limpieza, con querer conocerme, con no tapar las cosas, nos iremos dando cuenta cómo vamos haciendo el camino, porque la vida es redonda, y cuando vamos aproximándonos, vamos a imaginar al final, o conforme vamos evolucionando, nos damos cuenta que nos aproximamos más a ese niño, ¿no? Pero a ese niño, un niño sin miedo, o un niño con menos miedo, y un niño con más sabiduría. Y entonces ahí ya vemos la vida con ojos de niño, ¿no? Que era algo de lo que también ha hablado Nerea antes, ¿no? De ver realmente
para mí está siendo precioso este proceso que estoy viviendo, y ya me voy a meter un poco ahí, ¿no? Porque una cosa me lleva a la otra. Está siendo precioso porque yo vivo 7 años en una zona. En estos 7 años yo he salido a caminar mucho por mi zona, pero os puedo asegurar que yo salía solo a caminar. Me ponía los cascos, llevaba un objetivo que era caminar. Me había perdido los árboles, me había perdido los parques, me había perdido las mariposas, me había perdido las flores, me había perdido las maravillas, que las tengo 7 años ahí. Y de verdad que, aunque parezca una tontería, queremos ser felices yéndonos a las Bahamas o no sé dónde, o a las... pues me voy de vacaciones no sé dónde, a lo último más exótico que haya. Todo es igual, quiero decir. La belleza, esa gran belleza de la vida la tenemos dentro. Y se despierta cuando has atravesado el miedo. Cuando empiezas a atreverte a quitarte el miedo, a abrir tu mente, a querer conocer cosas nuevas. ¿Cuántas personas? Y a atreverte a abrir tu corazón y no juzgar todo eso. Bien, pues me he enrollado mucho en esto. Y bueno, pues la pregunta que me has hecho, primera, yo lo que quiero transmitir, porque cuando Bernard, que le doy mucho las gracias por haberme invitado, porque ha significado para mí reflexionar sobre todo esto, ¿no? Y profundizar. Eso, que le doy las gracias a Bernard. Ah, sí, se me ha ido lo que iba a decir, esto a mí se me va. Sí, que cuando yo me puse a pensar, dije, vamos a ver, ¿qué puedo contar que les pueda interesar a las personas que tengo delante? ¿Qué me hubiera gustado a mí que me contara? Si yo estuviera empezando en un proceso de cáncer, o tuviese un familiar, o simplemente también por conocimiento, porque todos en algún momento podemos echarle una mano a alguien, ¿no? O nos puede pasar, porque pues eso nadie está mal libre. Yo lo último que había pensado, justamente en el momento mejor de mi vida, pues enfermo, y yo llevo 3 años y medio con este proceso, aunque el diagnóstico lo tengo desde hace 1 año, porque al principio no quise, estuve haciendo cosas naturales, pero ya me puse muy enferma y tuve que pasar por el diagnóstico, y ya fue cuando me enteré, pero yo ya lo sospechaba, ¿eh? Y es verdad que cuando voy a hablar un poco de cómo he vivido el inicio del proceso, y todo eso cómo ha significado en mi propia evolución, porque lo que sí he tenido muy claro desde el principio, y lo he visto y lo he sentido, ha sido que esto, si me venía, era por algo, y he asumido esa responsabilidad como mía, ¿no? Que cuando tú te encuentras con esta espada de Damocles que te dicen eso, pues es verdad, somos humanos, y al principio te quedas, pues esto no estaba previsto en mis planes, ¿no? Te quedas sin mapa. Yo tenía mis proyectos, muchos, tenía mi mapa y mis cosas. Pues nada, de pronto todo se queda en blanco, y ahí te quedas, ¿no? Te sacan tarjeta roja y tienes que pararte sí o sí, la vida te para. Y ya, pues no tienes más remedio. ¿Y qué viene a continuación de eso? Pues viene mucho miedo. Detrás de eso viene mucho miedo, terror. Y yo, pues, solamente diré por encima, abro un pequeño paréntesis con este tema, que yo llevaba 30 años sin ir al médico. Porque, entre otras cosas, porque a mí se me murió un hijo hace 30 años, un hijo de 4 años, mi primer hijo, y se me murió en una operación en un quirófano. Y yo era muy joven, y aquella experiencia fue terrible para mí y muy dolorosa, y fue el inicio también de mi evolución. Esto es largo de contar, y significó una lucha muy grande, un luchar contra eso. Yo rechacé ese hecho en mi vida, y eso me hizo sufrir mucho. Pero esto venía por el tema médico, es decir, yo llevaba a mis hijas, que ellas son, bueno, pues
que ya son mayores y eso, yo prácticamente no las he llevado al médico, siempre medicina natural. Entonces me encontré con esa gran contradicción dentro de mí, de que me habían diagnosticado de cáncer y ¿qué hacía, no? Tenía que tomar una decisión. Bueno, por narices, cuando te pones muy enferma, muy enferma, muy enferma, que tocas fondo, pues tienes que ir al hospital, sí o sí. Pero eso dentro de mí me genera una gran contradicción, porque imaginaros lo que es esa lucha interna, ¿no? Pues ahora tengo que pasar por aquí. Después de ese encontronazo, porque eso fue un gran encontronazo conmigo misma, lo que tuve que aprender a marchas forzadas, si no quería de verdad que eso fuera mi final, fue la aceptación con letras mayúsculas. Y esa aceptación no significa un dejarte, ¿sabes? Un decir, bueno, pues a mí que me curen, ¿no? Ese sería el aspecto pasivo y el aspecto que la mayoría de personas, porque yo observo, ¿no? A mí que me curen, ¿no? Yo voy al médico y los médicos, y lo que me aconsejan, mis familiares incluso, tú déjate que a ti te pongan el tratamiento y que los médicos saben y tú no tienes que hacer nada, ¿no? Eso es lo que te dicen. Yo he sabido que eso no es así. Es decir, es verdad, yo no voy a negar que el cuerpo, este cuerpo necesita ayuda para fortalecerse, para poder llevar mejor la enfermedad, para a ver si tenemos suerte, incluso podemos hacer que se reequilibre, ¿no? Porque el cuerpo se desequilibra. La enfermedad, pues no es nada, es eso, un desajuste. ¿Y por qué se desequilibra el cuerpo? ¿Por qué enfermamos? Porque nuestra vida está desequilibrada y nuestra vida está desajustada y nuestra vida está hecha un desastre, y yo lo reconozco en mi vida. Mi vida, pues he vivido como he sabido, lógicamente, y como he podido, pero no me he respetado en absoluto, no he respetado, no he sabido valorar, no me he amado, no me he querido. ¿Y por qué? Pues porque no me lo han podido enseñar tampoco. Eso es el camino que lleva la sanación, ¿no? El autoconocimiento y el descubrir el amor dentro de ti. Eso ya es el final, ¿no? Es el final. Pero todo esto que se dice muy pronto, pues es un proceso. Un proceso. Y no sé. Dime algo que haga de paso, pues de verdad. Un proceso, sí. Formato de entrevista, ¿no? Dice Bernat. Sí. Otra pregunta más y ya. No, me encanta. Anoche cuando hablaba con Antonia ya me imaginaba que esto iba a ser así, porque la llamé sencillamente para tener una primera toma de contacto y que supiéramos las dos pues quiénes éramos un poquito, y empezó a hablar y yo ya no dije nada y rápidamente me acerqué un poco al ordenador, pero no me daba tiempo a encenderlo porque quería captar muchas cosas que me iba soltando, mucha información que me parecía maravillosa, así que rápidamente tenía por ahí a mi pequeña que hace una obra de arte detrás de otra y le quité los dibujos que estaba haciendo, pero de verdad, o sea, y cogí un rotulador rápidamente y iba anotando todo lo que iba pudiendo de todo lo que ella me decía, que solo me pedía que todo eso saliera durante la conversación. La mayor parte de las cosas ya han salido a una velocidad tremenda, pero una de las cosas que me decías y que me encantó es que cuando te enfrentaste con la enfermedad, al haber trabajado con niños de la manera en la que lo habías hecho, ya tenías un trabajo hecho. Sí. Porque el tema de cómo reaccionamos rápidamente ante las cosas depende de la práctica que traigamos, ¿no? Si tú no has hecho una práctica de flexibilizar tu mente y de abrir tu corazón y de querer y de aceptar que las cosas son como son, eso es lo que los niños me enseñaron a mí, pues es difícil que si a ti la vida te pone un reto, un desafío fuerte como es un cáncer, de la noche a la mañana tú vayas a hacer una aceptación completa
integral y serena que llegue a tus células, ¿no? Y eso es lo que yo he descubierto que en muy poco tiempo, en poquísimo tiempo, en mí se ha producido. Porque esa aceptación significa, pues, de verdad, estar tranquila ante la enfermedad, vivir como si no estuvieras enferma. Yo os lo puedo asegurar, a mí se me olvida, yo no me acuerdo muchas veces ni de lo que me pasa. Si me encuentro bien, lógicamente. Porque esto es una carrera de fondo, no nos olvidemos. El cáncer es una carrera de fondo. No siempre estás llaneando. No, tú sabes y vas caminando, sabes, a ti te gustaría llegar a la meta final. La meta final es la curación. Ojalá, ¿no? La curación del cuerpo. Porque también no nos olvidemos, y eso no quiero dejar de decirlo, ¿no? Yo realmente sé que no soy solo este cuerpo. Este cuerpo es el vehículo de mi espíritu, de mi energía, de mi vida, de mi alma. Porque la vida, cuando tú realmente sientes la vida dentro de ti, eso es el espíritu. Eso es Dios para mí. Lo más sagrado. Poder sentir realmente la vida dentro de ti. Y no importa que tu cuerpo esté atravesando por una enfermedad grave, te puedes sentir más vivo que nunca. Yo me siento en este momento, os lo puedo asegurar, más viva y más sana que nunca. Montones de veces en mi vida he estado sana, entre comillas, y he vivido en un infierno. Por lo tanto, estaba mucho más enferma que ahora, porque la verdadera salud no solo está en el cuerpo. El cuerpo sí, está bien. Y esa es la gran diferencia que hay entre lo que sería la medicina natural, normal, que solamente ataja pues, eso, el síntoma, o si te duele la pierna, te operan de la pierna, o lo que sea, ¿no? Pero no se tiene en cuenta que nosotros somos integrales, somos todo, somos cuerpo, mente y espíritu, y somos energía, somos vibración, y que toda esa vibración y toda esa energía y todos esos sentimientos y todos esos pensamientos, todas esas emociones negativas cuando estamos ahí, ¿qué es lo que nos traslada a las células? Pues, ¿cómo vamos a estar? Estamos fatal. Si lo milagroso es que tengamos salud tanto tiempo, demasiado bueno en nuestro cuerpo, con nosotros. Yo me sorprendo todavía, quiero decir. Por lo tanto, mi mensaje es, no tenemos que asustarnos ante las enfermedades, por favor. Vamos a hablar de eso, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Tú me hablabas de lo que es la rendición activa, la aceptación serena. Sí. Cuando a uno le plantean la situación que le plantearon, te explican lo que hay, inmediatamente uno piensa que se va a morir. Sí. Y la muerte da mucho miedo, sí, en general. Sí. Y el miedo es lo que muchas veces nos paraliza de verdad. Sí. Háblame de ello. Bien, pues yo el miedo a la muerte y la muerte, a raíz de la muerte de mi hijo, fue mi inicio, ¿no? Yo era muy joven. Lo he llevado conmigo siempre cuestionándome qué es la vida, qué es la muerte, ¿no? Y cuando me pongo enferma y cuando me diagnostican el cáncer, pues eso ha estado ahí todo el tiempo, pero ha estado ahí como latente, de forma que yo lo veía, pero no quería mirarlo muy de frente, ¿no? Decía, bueno, ¿no? Me quería hacer amiga suya, ¿no? Me quería hacer amiga de ese miedo, de decir, bueno, yo sé que estás ahí, pero no, todavía no estoy preparada para eso, ¿no? El tema vino cuando tuve que decidir si me ponía un tratamiento químico o continuaba con medicina natural, ¿no? Ahí realmente, porque esa decisión sí que para mí fue decisiva, ¿no? Ha sido muy importante en mi evolución. Yo creo que ha sido, dentro de los 3 años y medio que llevo de enfermedad, como el punto álgido y el más importante.
cuando tuve que decidir por mí misma. Yo sabía que eso no lo podía decidir nadie por mí, ni los médicos, ni nadie. Y me daba igual lo que me dijeran los médicos. Yo tenía que sentir en mis células qué hacer con mi vida. Si me pongo un tratamiento químico o continúo con medicina natural. Tenía que ser algo sentido realmente, no con la cabeza ni tomado desde el miedo. Y ya pues he pedido mucho a la existencia, por favor, sabiduría, que de verdad decidme qué tengo que hacer, porque no tengo ni idea de esto, ¿no? Y me dejé fluir. Y bueno, me tardó por lo menos un mes en llegarme esa información, y durante ese mes yo pues viví con bastante encogimiento, en fin, viví con bastante miedo, ¿no? Porque no sabía realmente qué decisión tomar. Hasta que realmente me di cuenta que, hablando conmigo misma, vamos a ver, detrás de esto, de esta duda y de este miedo tan terrible que tienes, ¿qué es lo que hay? Y me di cuenta que era miedo a la muerte. Vamos a ver, ¿y dónde está el problema? ¿A ti te ha dado alguien seguridad? Tú vas al oncólogo de turno, te da alguna seguridad. Os puedo asegurar que por todos los oncólogas que he pasado, nadie te dice nada, pero nada, nada, ni una pizca, no, te hablan de porcentajes, no sé qué. No te dan seguridad. O sea, te ponen el tratamiento químico, te puedes morir. Y si te ponen el tratamiento natural, también te puedes morir. Si sigues un tratamiento natural, te puedes morir. Pero es que, Antonia, es mucho más. Es que todos nos vamos a morir. Nadie va a salir vivo de esta vida. De esto, nadie salimos vivos, ¿eh? Por si acaso, se confirma. Por si acaso alguien lo duda. Entonces, ¿dónde está el problema? Relájate. ¿Quién sabe cuándo nos vamos a morir? En cualquier momento puede suceder. Mira, creo que está pasando un asteroide, ayer oí por la noticia, por encima de nosotros, que dice que es 2 o 3 veces un campo de fútbol, y que los de la NASA están... O sea que, imaginaros, de verdad, o vas andando por la calle. ¿Qué sabemos cuándo nos vamos a morir? No, eso no es. Tenemos que... O sea, ahí tuve como una liberación terrible, grandísima, fue una gran bendición, porque atravesé, o sea, se me quitó, os lo puedo asegurar, absolutamente en ese momento, el miedo a la muerte. Yo no digo que todavía, que no le tenga miedo a la muerte, no, porque he tocado la muerte un poquito, le he visto la cara de cerca, bastante cerca, pero no me he muerto, no he estado ahí, eso es la verdad. Por lo tanto, pero ya algún paso he dado. ¿Y qué vi? ¿Y qué he visto en ese proceso de perderle el miedo a la muerte? Pues lo que de verdad es precioso es ver que la vida y la muerte están juntas, que no hay separación. Nada, es nada. La vida y la muerte están juntas, porque realmente cuando atraviesas ese miedo, lo que ves del otro lado es vida. Todo es vida. Todo es vida. Y estamos aquí para vivir la vida vivos. Vivos. Yo he vivido muerta en vida muchos años, os lo puedo asegurar. Y eso es lo que quiero transmitir respecto a la muerte, ¿no? Porque es imposible no hablar de la muerte. La muerte no vamos a decir que no existe, es la muerte del cuerpo físico, sí. Tenemos que ir desapegándonos de esa creencia de que somos el cuerpo, poco a poco, claro. Y entonces, pero antes hay que desapegarse también de otras muchas cosas. No sé cuánto tiempo nos queda. Podemos pasarnos aquí la noche, estamos muy a gusto. Aún me gusta. Sí, Ya veo. Sí, es que no quiero que se me queden cosas. Por eso. ¿Es verdad que vives mejor que nunca en toda tu vida ahora mismo? Sí, es verdad. Estando malita como estás. Sí, eso es verdad. Porque puedo garantizar que a pesar de... Antes me he dejado una cosa que quiero retomar. A ver. Me he dejado que en esta carrera de fondo hay momentos muy duros. Yo le llamo túneles oscuros, cuando empiezo a atravesar un túnel de esos oscuros. Porque claro, siempre no estoy así de bien como me veis ahora mismo.
no hace tanto pues estuve en un proceso de 10 días de mucha fiebre y con muchos dolores, que tuve que estar en la cama y tal, ¿no? Pues esos son túneles oscuros, ¿no? Donde realmente ahí te pone a prueba nuevamente la enfermedad o el desequilibrio. Te pone a prueba y dice, venga, tú que eres tan valiente, a ver si es verdad que ahora, a ver cómo te comes esto. Y cada túnel oscuro que tú atraviesas, que son pues tanto a nivel físico como a nivel mental, pues entrar en etapas de miedo donde tu mente te quiere comer el terreno y ganarte la batalla, pues ahí es donde tú tienes que ponerte seria y firme y decir no, conectarte con tu amor, con tu corazón dentro de ti, acordarte de las enseñanzas que has tenido a través de la enfermedad, de acordarte de lo bueno. Yo, por ejemplo, una cosa que hago mucho es escribir mucho en este proceso, porque a veces necesito leer los días buenos y pongo experiencia buena y me la leo, ¿no? Para que no se me olvide, porque todo eso está integrándose en mí, ¿no? Es como... entonces, en eso, cuando eres capaz de atravesar, y esto sirve igual para una enfermedad que para la vida, cuando tú atraviesas esa dificultad, por pequeña o grande que sea, tú das un salto cuántico en esa evolución que te está... Porque la enfermedad viene a ayudarte en tu evolución. Es un privilegio, es un privilegio. Es un privilegio tener un cáncer. Esta mañana oía, no sé qué estaba oyendo, y eso lo he oído y es verdad, y pues es que es verdad. Es un privilegio tener un cáncer que te dé, vamos a suponer que dicen, pues tiene usted 3 años de vida o 5 años de vida. Eso es mejor que morirte en un accidente, ¿no? Por lo menos te da tiempo a prepararte, ¿no? Pues bueno, pues es así. Pensar sobre esto, ¿eh? Es un privilegio tener un cáncer. Sí, o sea, ¿qué vas a hacer si ya lo tienes? Una vez que ya lo tienes, no te lo puedes quitar de encima, pues lo acoges en tus brazos, lo abrazas, lo amas, lo aceptas, te aceptas, no te culpas, no le echas la culpa a nadie, y todo eso, pues, aparte de ayudarte a ti, lógicamente, a nivel biológico, porque ya sabemos, ¿no?, lo que significa los pensamientos, la vibración, la energía en todas nuestras células, pues lógicamente estás ayudando a lo que tu alrededor, porque no nos engañemos, nuestros familiares sufren mucho cuando nos, imagínate, pues a mis hijas le digan tu madre tiene un cáncer, ¿no? Pero si te ven así de bien, casi que se te olvida a ti, pues es que a ellos también se les olvida. Mi familia casi que ha dejado de llamarme ya por teléfono. Ya antes me llamaban mucho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No? Pues ya se han despreocupado, porque me ven bien y digo, bueno, pues está para allá sola, ¿no? Ya sola se va organizando. Y también muy bonito, pues lo que ha significado es todo este proceso en la sanación familiar, también el acercamiento más a mis hermanos, ¿no? También una sanación, porque ya lo relativizas todo, es decir, después de que casi que te mueres o casi que has estado muerta, ¿a qué le vas a dar importancia? ¿No? Pues, ¿sabes? Ya todo es relativo y empiezas a quitarte tantos filtros que tenemos en delante y todas esas gafas y todas esas cosas con las que miramos la vida, que son ni más ni menos que las gafas de esos patrones antiguos con los que hemos crecido, todos nuestros propios prejuicios y juicios y tal, ¿no? Y empiezas como a quitarte todo eso y venga a quitarte, y ya, pues a la gente también la empiezas a ver así, pues dice, anda, y a esta persona que yo la veía antes, y dice, anda, pero ya no la veo igual, ya te veo, pues más bien que no. No sé, te veo como que a ti también, porque realmente lo que hacemos es ver fuera lo que tenemos dentro, lo que hemos proyectado de lo que tenemos dentro. Háblanos de fregar los platos. ¿Eh? De fregar los platos. Háblanos. Lo de fregar los platos. Pues le dije, bueno, es que ahora tú no sabes, o sea, le dije, no sabes lo que yo disfruto fregando los platos, por ejemplo. Es una cosa
O sea, decir, que a mí no, o sea, era lo único que no me gustaba era fregar los platos. Y de la casa no me gustaba nada fregar los platos. Pues ahora, fíjate, me pongo mi música, me pongo lo que sea para escuchar o no escucho nada. Y qué suerte, ¿no? Un grifo de agua que te está saliendo y puedes fregar los platos. Y tienes todo, ¿sabes? Y estás ahí en tu cocina maravillosa. Yo qué sé, es de todo, ¿no? Es empezar a valorar tantas cosas y quitarte tantas tonterías de la cabeza que tenemos, ¿no? Y algo que, pues eso, que yo también quería tocar era que, claro, todo esto dicho así tan rápido, parece fácil y todo eso, pero todo esto lleva un proceso también de lo que sería el trabajo con la mente, ¿no? De observación y de no dejar que esa mente que nos come, estos pensamientos que somos un montón de pensamientos con piernas andantes, pues no dejar realmente que la mente nos dirija a nosotros. Eso pues ya sabemos, ¿no? Hemos oído mucho. Pero que es verdad, se lo puedo garantizar, que cuando tú empiezas a hacerte dueña de ti misma, de tu corazón, de tu ser, de tu espíritu, y la mente está ahí, lógicamente, porque si yo no fuese por mi mente no podría estar ahora mismo hablando. Necesitas todo ese proceso intelectual y etcétera, etcétera, ¿no? No hay que desecharla, es una herramienta valiosísima, pero el tema de la mente es muy interesante, y de todo eso sí que pues hay grandes. Yo, por ejemplo, pues aquí quiero meter también otro espacio hablando de qué es lo que ha supuesto para mí en todos estos años, antes de la enfermedad y todo, el poder avanzar un poquito en todo esto de la mente. Pues hay que pensar que hay seres humanos que son como nosotros y que le llamamos maestros o maestras, que en nuestra cultura occidental no estamos muy acostumbrados, ¿no? Porque generalmente enjuiciamos y vemos a un maestro o una persona que ya ha hecho ese proceso y que nos puede decir darnos un poco la hoja de ruta de cómo salir de la mente, de cómo dejar todo eso, ¿no? Porque parece fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Pues yo he tenido la gran suerte y la gran fortuna que en todos estos años, donde he buscado mucho, pues me he encontrado con varios maestros y maestras que me han ayudado, y que he seguido sus enseñanzas y he seguido sus orientaciones, y tengo que agradecer desde aquí a todos esos seres que estén ahí para ayudar, ¿no? Para ayudar. Y que os invito a que no desechéis de vuestro, si os aparece, porque ¿qué pasa con los maestros? Que muchas veces tenemos al lado un maestro, porque maestro, fijaros, no solamente puede ser un ser, eso ha sido también un descubrimiento mío último, ¿no? Cuando tú empiezas a descubrir tu maestro interior, empiezas a descubrir que hay maestros por todas partes, por todas partes. Pero bien, a lo mejor en un principio, cuando todavía estamos muy verdes, cuando aún no hemos hecho grandes avances, necesitamos pues a lo mejor a ese maestro o esa maestra que nos empieza por la A, I, O, U, ¿no? Y necesitamos empezar por ahí. Que no desechéis de vuestra vida si os aparecen los maestros, porque podemos tener al lado un maestro, una maestra, o podemos y nosotros no verlos. ¿Por qué? Porque no estamos en esa sintonía de vibración. Para poder vibrar y sintonizarnos con todo eso, tenemos que romper las estructuras un poquito de nuestra mente y estar abiertos. En fin, pues eso, que lo quería decir también, lo he dicho. Y ya no sé qué más me queda por decir. No, me encanta que te bueno, hay una cosa importante que también quiero decir, ¿no? Porque todos diréis, y no está hablando de qué está haciendo para estar mejor del cáncer y todo. Lógicamente, para la atención del cuerpo físico, pues ahora mismo en internet, pues sabéis que hay cantidad de cosas impresionantes. Y yo me estoy dando cuenta que a medida que me he abierto y me he flexibilizado, cada vez se me abren más ventanas y estoy conociendo muchas más opciones dentro del mundo natural que me está ayudando. Me está ayudando. Yo
de eso no voy a ahora mismo porque es un tema tan amplio, tan amplio, tan amplio y que, por ejemplo, yo le dedico mucha importancia a la alimentación. Nerea ha hablado también de todo eso, ¿no? En mí el inicio fue la alimentación. Yo llevo 3 años y medio alimentándome de forma alcalina, alcalinizando mi cuerpo. Yo os puedo asegurar que no tiene parancón, ¿eh? Y eso, pues entráis en internet y ponéis alimentación alcalinizante y ya vais a ver todo lo que sale, ¿no? Quiero decir, de todas formas, si alguien está interesado en qué estoy haciendo, yo no tengo ningún inconveniente en decirlo. Voy a decir mi teléfono, voy a decir mi correo electrónico, y si alguien se quiere poner en contacto conmigo, yo estoy totalmente abierta de lo que yo pueda o sepa, pues decirlo, ¿no? Mi correo electrónico es mi nombre completo, que está en el tríptico puesto, antoniamartinezgabaldón@gmail.com. Esa es muy fácil. Entonces, pues eso, he querido dedicar más atención en lo que quería comunicaros a nivel interno, porque es ahí, en ese nivel interno, donde se dinamiza nuestra fuerza vital, nuestra voluntad, todo lo nuestro, para poder hacer cosas de fuera también. Es decir, para que se dinamice lo de fuera, pero también, lógicamente, desde esa voluntad interior, pero no es una voluntad de fuerza, no es una voluntad del ego, es una voluntad de convicción profunda, de que si tú realmente crees en lo que estás haciendo y diciendo, eso va a dar un resultado. Eso. Hermanos, que digo, pocas cosas me gustan más en la vida que la gente que es de verdad. Antonio lo es. Gracias por el ratito, por la entrevista y por el gustazo de haberte conocido y que transmitas de esa manera tan pura y tan honesta tu verdad, que desde luego es la verdad de este mundo. Te voy a dar un abrazo en nombre de todos, seguramente ahora fuera más de uno te buscará para dártelo. Gracias, Bernat, por traernos y presentarnos a Antonio y ponernos en nuestra vida. Que te vaya muy bonito y gracias por compartir todo lo que eres y sabes. Sí, gracias. Sí. Y hay una cosa que se me ha olvidado. Hay una cosa muy importante que se me ha olvidado. Y es que no importa cuándo vamos a morir. De verdad, no importa. Lo que de verdad importa es cómo vivimos.